Por lo que veo, tiene un número bastante llamativo. No, mentiras. Bueno, vamos a ver la óptica de Fourier y sus aplicaciones con un entrenamiento demostrativo. Entonces, bienvenidos y adelante, Mario y Juan. Bueno, buenas tardes. El experimento que queremos acá mostrar es, tenemos acá una fuente y vamos a empezar a jugar con diferentes lentes para empezar a aplicar transformada de Fourier a la imagen que tenemos aquí proyectada. Entonces hemos incidido un láser en una mascarilla que me va a dar la forma de una imagen y después empezamos a jugar con ella para ver cómo se comporta después de aplicarle Fourier. Entonces yo, pues, para empezar a motivar el tema de lo que es una transformada Fourier, les pregunto si alguno de pronto ha visto de los equipos de sonido, ¿sí? Cuando uno, digamos, pone una canción que hay unas barritas y entonces está sonando la música y entonces los graves suenan en una, los agudos brincan en otra y cuando está más duro se suben todos. Es algo que llaman Spectrum Analyzer, ¿sí? Analizador del espectro. Entonces, la transformada de Fourier lo que hace es eso. La transformada de Fourier es un analizador del espectro. Lo que pasa es que en óptica nosotros no trabajamos, por ejemplo, cuando uno hace un Spectrum Analyzer del sonido, ve barritas es porque el sonido solamente lo puede medir, como decir, pues las frecuencias del sonido solamente las puede medir en una dimensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los agudos están más bajitos, los agudos están más altos, los graves están más bajitos, pero en general el Spectrum Analyzer es en una sola dimensión porque no solamente puede variar la frecuencia del sonido desde decir 0 Hz hasta, no sé, hay una frecuencia que es el umbral del dolor, el umbral de audición. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es un Spectrum Analyzer, pero este es en dos dimensiones. Es decir, cuando nosotros hacemos una transformada óptica de Fourier, lo que estamos mirando es, si tenemos la pantallita, entonces en la pantalla lo que vamos a ver son las frecuencias en X y las frecuencias en Y dibujadas como puntitos. Pero, por ejemplo, si hicieras el análisis de Fourier de los colores de la luz, también sería una dimensión. Sería una dimensión. ¿Cierto? O sea, aquí es porque va a ser espacial, entonces por eso son dos. Entonces, pues aquí tenemos, digamos, nuestro montaje. Bueno. Entonces, con la óptica Fourier lo que pretendemos nosotros es jugar con los campos eléctricos de manera que podemos obtener patrones espaciales determinados, porque además de ser el Spectrum Analyzer, como que uno dice, bueno, si yo tengo tales frecuencias en este haz, entonces ¿qué figurita me debería dar una vez que yo haga la transformada? Y eso nos sirve mucho porque, digamos, a veces nosotros queremos haces de luz que tengan algunos patrones determinados, pues así sea, pues digamos, por entretenimiento, como esta figura humana que podemos ver aquí, o también como hacen algunos para transmitir información, una cosa que se llama haces de seguridad, no sé mucho. Bueno, finalmente, para relacionarlo bien. O sea, solo para entender, o sea, acá, estas frecuencias serían los modos transversales. Sí. Entonces, básicamente aquí, porque tenemos este sistema acá, los lentes lo que nos van a estar haciendo es aplicar precisamente la transformada, y entonces vamos a estar jugando de un espacio de posición a un espacio de momento, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar. Aquí estamos en el espacio visual, en el espacio común y corriente, estamos hablando de posiciones. Cualquier cosa que tengamos aquí está, es decir, este dibujito, un marcador, aquí tengo, este dibujito, pues en el espacio normal vamos a tener este dibujito, ¿no? Cada punto acá va a ser una coordenada X como Y, representan solo posiciones. Al aplicarle, al aquí tener este lente, pasamos al espacio de Fourier y ahora vamos a empezar a hablar ya no de posiciones, sino de ángulos. Entonces, a este punto ya no significa, déjenme me explico bien, va a ser como, bueno, en fin, tengo cualquier cosa que está aquí en posición y aquí va a empezar a jugar ángulos. Entonces, esta posición, esta altura con respecto sobre este, por ejemplo, esta altura de H viene acá y aquí se va a empezar a comportar como ángulo. Entonces, ese va a ser los cambios que vamos a estar jugando. Entonces, tenemos el espacio visual
lo llevamos a un espacio de ángulos y en el espacio de ángulos empezamos a modificarlo y empezar a restringir uno que otro. Después vamos otra vez al espacio del objeto y volvemos entonces al espacio de posiciones. Entonces, en la imagen anterior precisamente eso es lo que está pasando. No es que nosotros hayamos puesto aquí una rejilla que sea de esta forma, que me permita ver esto. No, lo que pasa es que teníamos la imagen, esta imagen común y corriente, la pasamos al espacio de momento y en este espacio de momento es donde empezamos a filtrar ciertos ángulos. Al filtrar ciertos ángulos, después al devolvernos al espacio acá de posiciones, vamos a obtener este patrón. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Otro ejemplo sería acá un círculo. En un círculo, si trabajamos simplemente con, ahorita vamos a trabajar con una rejilla que va en esta dirección, entonces vamos a modular cuán ancho va a ser este espacio. Entonces en un espacio de momento simplemente tendríamos esto, que a medida que yo voy tapando esto, se puede empezar a ver cómo voy saltando el círculo y eso se va cada vez más abajo hasta que tenga esto. Lo que vamos a hacer es, como primer punto sería tener el círculo común y corriente, lo hacemos al espacio de ángulos y entonces aquí vamos a empezar en el punto focal, es donde precisamente vamos a empezar a limitar una que otra ciertos ángulos. Entonces aquí van a empezar a salir vamos a descartar unos ángulos y eso es lo que vamos a estar viendo. Ya no se va a presentar este patrón de ver cómo se achatan las cosas, sino que el círculo se va a empezar va a seguir siendo círculo, que es muy importante, a pesar que tengamos aquí la rendija ya un poco más angosta, sigue siendo círculo y adentro van a empezar a verse diferentes patrones, lo cual me muestra que estamos aplicando con nuestra Fourier. Entonces en el siguiente imagen, de esto hablamos que es el Spectrum Analyzer. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar lo que son las transformadas de Fourier de lo que vamos a llamar funciones binarias. Cuando yo digo funciones binarias, les voy a mostrar más o menos a lo que nos referimos. Es decir, binario es porque 1 quiere decir que no pasa luz y 0 quiere decir que pasa toda la luz. Entonces tenemos estas mascaritas. Se supone que una vez que nosotros hagamos pasar la luz por ellas, entonces vamos a obtener la transformada de Fourier de la figurita. Pero la transformada de Fourier está en el punto focal. Está en el punto focal. porque este no es el punto focal, porque ese precisamente va a ser el plano, sí, es el plano de Fourier. Este va a ser el plano donde realmente se aplicó la parte de la transformada, es decir, vamos a tener la función que en este caso es binario, que sigue hablando otra vez de posición, pero justo en este punto es donde se pasa al espacio de momento, no antes ni después, sino justo en todo el espacio, en todo el punto focal. Habla de un 2F system, ¿qué es? Un 2F es un sistema de 2F, ¿cierto? Entonces, claro, en un sistema de 2F lo que hago es que tengo enfoco un punto, es decir, y en ese punto aplico otra vez Fourier. Entonces, lo que yo me imaginaría sería lo siguiente: tengo un espacio normal, lo hago pasar por un lente y así llego al punto focal. En ese punto focal tengo el plano de Fourier y ahí pongo otra vez un lente. Y entonces, no puedo pasar eso porque a veces pues no, uno hace la transformada de Fourier con el 2F system. Entonces acá, este no sería un 2F system. No. Este no es un sistema 2F, pero también es como un sistema 2F tampoco. Un sistema 2F es cuando yo hago incidir la imagen, la transformo con un lente y una vez que he obtenido la transformada, con otro lente amplifico la imagen para poderla ver. Entonces simplemente estoy viendo más grande el punto Más grande focal. la transformada. ¿Y entonces por qué no es un 2F system? ¿Porque no ponen todo a F? Porque no está todo puesto a F. Porque no tenemos el lente precisamente en F, sino que en F es donde empezamos a manipular y a filtrar. Ok. Listo. Entonces, nuestro montaje consiste de un láser, preferiblemente verde porque es una mancha más bien gruesa. Vamos a tener una máscara y un lente de una distancia focal larga.
Después vamos a hacer llegar a un filtro y por último tenemos un lente de una distancia focal corta. ¿Y por qué el verde es una mancha más gruesa? No, pero no es por el tipo de láser La verdad que es por tenemos. la manera que como queremos está hacer. hecho. Pero O sea, por el láser. Por el láser, es una característica que teníamos con el láser. Si ponemos al principio teníamos un helio neón, teníamos una mancha supremamente chiquita y expandir la terminó siendo también un problema, entonces decimos pasar a una verde que su mancha termina siendo mucho más grande. Entonces, bueno, aquí está súper esquemático el asunto. Este va a ser nuestro primer lente. Y aquí va a estar el filtro, que es donde vamos a empezar a... el negativo es la imagen que queremos transformar, la que queremos analizar. Tenemos el lente y luego tenemos el filtro, que es como vamos a empezar a manipular nuestro espacio de Fourier, y luego pasamos otra vez a la pantalla, que es el espacio óptico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, como les dije, abrir toda la imagen, toda la luz del láser, de manera que cuando lleguemos a la máscara binaria que les pasamos, la idea es que la luz toda llegue y solamente pase la parte translúcida. De manera que entonces... ¿La X? ¿Cómo? ¿Son la X esa que se ve acá? Sí, la figurita que está ahí. Una pregunta, Rafael, en esa gráfica que usted tenía en la diapositiva anterior, ¿el objeto dónde se coloca? El objeto se coloca después de haber pasado por toda la expansión, es decir, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos abriendo la luz de manera que ella pueda llegar completamente a la máscara. O sea, eso no es lo que vamos luego a tapar. No, esto es simplemente el sistema en el que vamos a abrir un poco más la luz que sale del láser para poder llegar completamente a la pantalla, a la máscara. Entonces aquí están algunos ejemplos de mascaritas, que de manera que la luz que pasa sea solamente una porción de la que entra, y de manera que podamos identificar en estas figuras transformadas de Fourier curiosas. Entonces alguien decía que la manera más fácil, aunque yo no estoy de acuerdo, que la manera más fácil de realizar una transformada de Fourier era hacerla pasar por un lente, porque usted no tenía que ponerse a hacer los cálculos de cómo iba a ser la función, sino que simplemente el lente le iba a mostrar a usted cuál era la figura que usted debía esperar. Entonces, de algunas de estas máscaras, las transformadas de Fourier son estas, son bastante claritas, si quieren se pueden acercar un poco. Entonces, cuando digamos acá tenemos puntos aquí aisladitos, lo que quiere decir es que había un punto de la frecuencia muy específico en cada uno de los haces. Por ejemplo, uno podría esperar que uno de estos de acá, si vean que este de acá, estos círculos de acá, es como esta florecita, solamente difiere de esta por la mallita. Entonces uno debería esperar que en la malla haya puntos específicos de la frecuencia, ¿sí? Porque además de eso, la transformada de Fourier obedece el principio de superposición. Entonces, si yo tengo las transformadas de Fourier de dos funciones, cuando yo las superponga, debería obtener la superposición de las dos transformadas. Entonces, un rectangulito, pues una fácil como para pensar. Pues la del rectángulo debería ser... Creo que de hecho estaba aquí atrás. Sí, la del rectangulito, vea, es un punto central y cada vez más difusas. Se puede acercar, nos disculpa, no lo he puesto aquí central. El rectángulo es C y sí, abajo la transformada de Fourier de S. es H. ¿Y el de la doble rendija es? Y el de la doble rendija es lo que uno esperaría, un patrón de interferencia. Es una función. Una función. Seno cardinal. Seno complementario. ¿Y el E qué es? ¿Nada? El E son dos puntos, lo que pasa es que no se alcanzan a ver. Y curiosamente uno puede notar que cuando tiene dos puntos, pues para poder lograr dos puntos tiene que hacer una combinación de frecuencias muy grande. Porque es como una delta. Sí, Necesito muchas cosas para poder, sí, necesito muchas frecuencias sumadas para poder lograr un punto en especial. De la misma manera que para lograr una onda plana,
solamente lo va a necesitar. Se me fue la mano con las animaciones. Ya. Bueno, entonces ahora miremos a ver si funcionó el Hemos estado. transformador de Fourier. El láser, ¿qué función? No, ¿Qué función desempeña? Digamos que el láser, ¿por qué lo usamos en vez de decir, no sé, un bombillo Sí, un bombillo. normal? Y es la siguiente. necesitamos que esto fuera colimado. Que la luz fuera coherente. Necesitamos básicamente que la Para que cosa pueda fuera interferir. colimada más que todo por esta partecita. Pero coherencia espacial. Sí. O ambas coherencias. Ah, Completamente coherente. yo, En un láser. no, yo creo que solo tenemos espacial. ¿Solo espacial? No necesitamos espacial. Entonces lo primero que les queríamos mostrar es, en este punto no hay nada. O sea, en este punto simplemente va el láser y pues, les pedimos que se acerquen por favor porque solo se ve en esta partecita de la pantalla. Ahí estoy terminando con la grabación. Sí. No. ¿Está aquí? Entonces como cosa interesante, bueno, entonces aquí viene el láser y viene la rendija. Uno puede, bueno, cuando lo abrimos totalmente, pues vamos a tener simplemente la mancha del láser y uno lo empieza a ir cerrando. Y aquí se ve, y aquí uno ya puede notar que el láser está siendo, ya está siendo como un poquito filtrado, pero aún así la mancha todavía no ha cambiado, sigue siendo una mancha, sigue siendo circular. Ese era el patrón que veíamos atrás. En vez de, cuando voy disminuyendo el ancho de esta rendija, no va cambiando la forma espacial de esta cosa, sino que va cambiando cosas como su intensidad. ¿Qué hace eso? ¿Eso es como un iris o es como...? Sí, son dos placas Sí, que se van es un juntando. diafragma, pero es Que se van una juntando. sola Una rendija, ¿no? Ok. Que se va Pero no es quitando. un iris que va cerrando. Podríamos hacerlo con un simétricamente. iris que No, 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 porque Para no eso no es. circular es. Es un rectángulo. Ah, es ya. un rectángulo. Ok, exacto. como dos cuchillos. Podríamos hacerlo más tardecito con este iris. Pero Pero no bueno, solo era para hacer. Sí, Eso sí, pero es una significa que- rendija, mira. Eso significa que allá no aparece el patrón de interferencia de una rendija. O sea, con ese sistema no aparece. sí, mira que si la seguimos bajando, Hay un punto donde se sube. pero el patrón ya es cuando es suficiente, tiene que ser suficientemente delgado para que aparezca el patrón. ¿Para qué? Para que... Pero entonces ahora pasemos al otro que era, al otro que nos dio básicamente, que era con... Pero ¿y es porque Juan Rafael dice que no le... Porque ahí está la rendija, el lente y estamos viendo la transformada de Fourier en esa pantalla, ¿verdad? Sí. Pero usted decía que no le gustaba usar un lente para ver la transformada de Fourier. Sí, ¿Y no, para... por qué? Porque es difícil cuadrar. que si no, No, porque la ventaja con el lente es que no que tiene porque que irse muy lejos. No, pero el asunto No, pero es usted ese, dijo esa es frase, ¿o no? dice que la manera más efectiva de efectuar una transformada de Fourier es un lente. Y ese porque no Pues es la digamos manera más que- efectiva. No, pues yo no sé si sea la manera más efectiva. Yo lo dije fue porque la verdad es que lo sufrimos mucho. Ah, ok. Para que no vaya a hacer la matemática. Que es más pues es más fácil que usted sentarse y mirar cómo sería la función, modelar, no sé, por ejemplo, el negativo de una fotografía y tomarle la transformada de Fourier. Aunque ahora pues los computadores lo hacen muy fácil. no, ok. un segundo, perdón. Pero en la mesa óptica es una La forma mesa óptica es conveniente. una forma muy Ah. conveniente de realizarlo. Sí, Porque, me por había ejemplo, quedado pensando en esa porque, cosa. por ejemplo, pues uno también podría hacer la transformada de Fourier con algo que se llama campo lejano. Sí, eso es muy Es bien. decir, usted como que tener el haz de luz y que sea, pues, y mirar muy lejos cómo es la figura. Pero eso tiene un problema y es que, digamos, cuando era con velas y nadie tenía electricidad era mucho más fácil usted saber que no se le había perdido la luz. Pero aquí ya, pues, hay un de lámparas y es más complicado saber. Yo estoy buscando un grill así para hacer Eso es tecnología de punta de los años como 20. Pero pues por lo menos lo que yo tenía montado que eran unos libros. Pero hay un montón de rieles. Yo utilicé un riel también a la velocidad de luces. Pero quiere este Quiere oxidado. ese tradicional.
Bueno, aquí ¿Te hacemos cambio de pilas? Una alineación. sí necesita, ese sí otro problema, y es que El láser este láser consume muchísimo. Nos hemos gastado nomás hoy 3 parejas de pilas. No, pero todavía no lo cambies, porque cuando lo cambiamos la potencia del láser es demasiado fuerte y que no. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí se puede ver un poquito del... pues sí, ya no se ve nada. Sí. En este transformador. Y están usando baterías recargadas. Sí, infinitamente mejor, pero Pero también nos habríamos demorado muchísimo más. el factor que, por ejemplo, usualmente hemos visto, hemos trabajado con este, que este es un láser morado, y las pilas de también se gastan. Y así Bueno, va. este mata ojos ahora sí. Entonces, y este no sabía, estas pilas que tiene este lleva como un mes con ellas. Es un factor que no habíamos considerado, sino es por la potencia de este láser. Entonces, la alineación va a ser de nuevo un problema. Sí. Si quieren, trabaje con la reflexión. Sí, o sea, mueva el láser de tal manera que la reflexión ¿Qué cuesta? Yo quería hacer el primo. Estás abandonando. Pues eso, porque no lo pones vertical. Primero vamos a intentar cómo alinear la cosa. David, qué buen camarógrafo, ¿no? Lo vi haciendo acercamientos durante la presentación. Así, pues no se puede. Sí, Entonces, en cualquier mira, ahí ángulo ya lo debería tienes. poderse analizar. Exacto. Ahora tú cierras. Bueno, Las reflexiones. Ya suficiente de láseres intensos. Está disfrazada de uso. El chiste malo del último. Bueno, es que no pasa nada, Estaba haciendo la transformación. Vale, yo hice. Y quedó grabado. Bueno, aquí ya tenemos el patrón de interferencia que se ve acá, pero mira, no. Horizontal. Voy a intentar poner horizontal, más bien que creo que va a ser más fácil. Acá hay un lente. O sea, acá está el punto focal de este lente. O sea, ahora quieren ver aquí. Está. Calidad. Sí, perdón, se nos acabó las pilas en la mitad del experimento, esto no nos va a pasar. Tranquilo. De hecho, fue bueno prever que necesitaríamos un par de pilas, pues 2 pares de pilas más. Entonces, aquí cuando lo tenemos abierto tenemos el patrón de interferencia. Voy a apagar la luz así. No, yo creo que se ve, ¿no? Es suficientemente intenso como para... Ahora empiezo a ir cerrando. Aquí ya se está filtrando la luz. Todavía no se ve cambio, de nuevo. O sea, como que la forma espacial de la cosa, del patrón que tenemos acá, no se va a ver tan afectado a medida que yo voy conectando las dos rejillas. Y en este punto se presenta el patrón de interferencia en las dos direcciones. ¿Sí ven? Acá está con cuadritos y todo pues, el patrón cambia totalmente. Y la forma en la que estamos explicando esto era precisamente muy parecido a las diapositivas que había mostrado Juan con la transformada de Fourier de los cuadritos y de las rayas. Presentaban también este mismo patrón de interferencia, pero en forma de cruz. Entonces, no es el mismo que tenía, o sea, pues yo lo terminé de cerrar totalmente. Ahí sí. Pero vea que sí. Por ejemplo, devuélvete un poquito. Vea, por ejemplo, ahí. ¿Se acuerdan del que me preguntaron del par de puntos? Ahí están pasando un par de puntos. ¿Y cuál es la transformada? Muchas veces. Y podemos intentar con una de las mascarillas. Pero el par de puntos no deberían ser acá. O sea, sé que tú dices están pasando el par de puntos. ¿Qué significa eso? Pues, ¿Ves?
No, porque yo veía que eran los dos puntos y le hacía la transformada de Fourier, entonces Y veía veía todos los los líneas. colores. Es que yo estoy entendiendo de todos los colores. Todas las Qs. Espérame. Todos los colores. Como si fueran colores en dos dimensiones. Pero no son colores, No, frecuencias. son colores, pues, Es que lo llaman frecuencias. El espectro de frecuencia. ¿Qué? Solo porque es la, Las frecuencias pueden ser la esas variable direcciones. conjugada del espacio. Cuando dice la variable conjugada del tiempo es la frecuencia. La variable conjugada del espacio son los Qs, pero acá lo llaman frecuencia también. Solo porque es la conjugada del espacio. Es una cuestión de abuso. Del lenguaje, sí. ¿Qué está pasando en nuestro patrón de difracción? Nosotros a medida que lo vamos cerrando, ¿qué vamos a obtener? Pero es que ahí están cerrando en la misma... ¿Este coso es qué? Este es vertical, ¿cierto? Entonces tiene el patrón de difracción así. Y ahora ustedes con esta quieren ir quitando pedacitos de estos, ¿verdad? Sí. Entonces querrían esta rendija vertical, ¿no? Pues intentemos. ¿No? ¿O yo entendí mal? No, mi objetivo inicial no era cortarlos así, sino cortarlos de nuevo, cortarlos de esta forma para ver cómo se comportaba afuera. Lo que se comportó afuera fue no que se fueran achatando, ni perdieron un poquito de intensidad, pero en un punto el patrón de interferencia cambió a convertirse en cruz. En cual, Cortándolo así. cortándolo así. O sea, aunque mi patrón se me había abierto Exacto. así, fue lo que... Tu patrón está así, y lo cortas así, y el patrón en el fondo se va viendo igual, y después pum, se convierte en cruz. Pero es que eso significa que usted tiene dos rejillas Exacto. colocadas de forma perpendicular una a la otra y ese es el... Dos rejillas colocadas de forma perpendicular. O sea, tienes esta vertical así que te produce este patrón de difracción. Y si ahora viste un patrón de difracción así, es porque tienes otra rejilla así. El patrón de Bueno, difracción. entonces intentémoslo en... Sí, porque nos da una cruz. Intentémoslo en forma vertical. Vamos a moverlo a ver. Nuestro Rótenlo. Sí, porque yo creo que si tienen su patrón de difracción así y están cortando así, pues no están cortando nada, porque los Qs están es en este plano. Entonces tocas empezar a cortar de este plano. Pero por lo vertical, con respecto al... Bueno, entonces yo me voy a patrón. Aquí no voy a cada... bueno, la rejilla. Eso, voltea esta, pon esta perpendicular a esa. es más fácil de hacer así. Ya que estamos... Es perpendicular. Ahora es así el patrón de difracción. Bueno, empieza. Ahí está. Ahí está. Ujú. Empieza a cerrarle un poquito. No, pero yo no la cerraría así. No, la volteaste otra vez con la vertical, por favor. Busca vertical. No, Cuidado vertical este no reflejo alcanza. acá. Vertical no alcanza, gira Gira tú. con los ojos. Uno Sí, tras porque ese vertical. verde mucho. Eso, yo creo que el laser safety después de dar la Pues filmación. precisamente nos va a eso, echar tienen un que quedar trabajo. perpendiculares. Por eso, profesor, está Sí, yo ahí lo sabe. Alejandro Valencia. Estudiantes irresponsables. No, ¿cuál? Ya sé quién no se va a graduar de tesis. No, déjamelo hacer primero, por favor. En 2 minutos. Sí, mira el estudiante ahí alinea con el láser en la camiseta. Yo estoy alineando Bellísimo. con... Hay que tener en cuenta que esta tecnología alinear los dos espejos fue, los dos lentes fue una cosa bien complicada. No la logro poner donde quiero. Ahí están. Qué ¿Puedo? tan descarado. Mira, Qué tan Sí, descarado. yo quiero poner este punto con toda la mitad. ¿Por qué? cerremos este así Yo, el chiquito. gol de la Roma. Ahí está. Ahí estás. Si yo tengo aquí programada la cantidad de tiempo. Una foto del procedimiento. No, pero ¿y dónde está la mitad? Mira, ahí está la cruz. Ay, pero la cruz pero es la- trampa. la cruz O sea, la cruz es otra No, porque cosa. mira, profe, que aquí ambas rejillas están en la misma dirección. Esta está vertical y esta también está No, vertical. está horizontal. La acabaste de girar, ¿no? No, ¿Ya están No. vertical ambas? sí, voy a aprender. Ah, vertical. Háblale y miremos ayer el patrón de difracción.
Si esto está vertical. Si no, porque lo veíamos así. Sí, Sí, es aquí vertical. está. Elimina la hipótesis de Omar que eran dos requisitos perpendiculares. Sí, exacto, ahí se puede caer la... No, pero antes eran dos Creo que eran- Antes eran dos ahora sí están las dos perpendiculares. paralelas, ahora sí esperamos ver el fenómeno que estamos buscando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el fenómeno que está? El fenómeno que estamos buscando es que se cortan ¿Qué algunas... puso acá? Se cortan algunas de las cosas. Ah, y entonces estamos cambiando la imagen de esto. O sea, estamos viendo el muñeco con rayitas. con rayitas, ¿sí? Lo que pasa es que acá el muñeco Eso con es. rayitas es una cruz. Igual que cuando se tenía ya solo dos rayitas hacia abajo, la transformada se convertía en rayas verticales. Si estaban verticales se convertían en horizontales. Acá tenemos un montón de rayitas verticales, las transformamos y no se empiezan a convertir también en verticales, que va a ser el patrón que tenemos ahí abajo. Sí, yo sí, el patrón que tenemos ahí. Y lo puedes cerrar un poquito más. Eso está bien. Más. Lo que va a aparecer es una cruz. Esa me gusta más. Esa que está Aquí está. Mira eso, mira eso. Pero cuando modificamos una parte de la imagen, lo que vamos a obtener es... Quiero poner otra imagen, fue una más imagen. Yo le di ya la... Ah, Me las dio, Dios mío. Con Rafael agachado, o sea, Esto es. a la altura de parece. Alejandra Valencia, profesora. Y no es que se para y mira la cámara. Es que es un secreto, pero no se está grabando. Esto es el show. No sé si se está grabando. Yo, no sé, voy a poner una de las mascaritas que teníamos para ver qué tal se nos comporta la